Hola, buenas tardes, doctor David, ¿cómo está? Bien, con el gusto de saludarte, Montserrat, y poder interactuar con el público que nos va a seguir. No, el gusto es mío. Muchas gracias por aceptar esta plática. Nuestro ciclo se llama Puertas Abiertas y es que abrimos las puertas al conocimiento, a los libros y a no sentirnos tan solos. También vale mucho la pena tener este tipo de interacción. Sin duda que sí, sobre todo en épocas de confinamiento y de pandemia, el abrir puertas es una metáfora espléndida de poder justamente comunicarnos con la gente, oxigenarnos la mente, el espíritu, el cuerpo y poder platicar sobre cosas que podrían resultar interesantes. Sí, claro que sí. Hoy tenemos una plática muy interesante del libro de las Salas del Placer, de su autoría. Y pues también aprovecho para darle la bienvenida a todos los que se van sumando por ahí. Gracias por estar aquí el día de hoy. Viernes a mediodía, lo agradecemos todavía aún más. Y para empezar, doctor, voy a leer brevemente su semblanza para que ¿Cómo no? aquellos que no lo conocen, que quizás sean pocos, pero aún así se los comparto. Bueno, él es David Barrios, médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, especialista en docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM, psicoterapeuta por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana de la Sexología Humanista Integral, maestro en Ciencias Sexológicas por la Universidad Abierta de México, cuenta con un certificado en Educación de la Sexualidad por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología FEMES, director general de Caleidoscopía, Espacio de Cultura, Terapia y Salud Sexual, AC, además de integrante en Profesionistas en Psicoterapia Sexual Integral. Y bueno, esa es brevemente una semblanza porque bueno, su trayectoria es enorme, lo sabemos, lo conocemos también de muchos medios y por eso agradecemos aún más pertenecer a nuestro fondo y estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra para que nos comparta de este maravilloso libro. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, decirte a ti, a las personas que nos hacen el favor de sumarse a esta transmisión, que es muy difícil hablar de un libro propio. Es decir, para quienes somos autoras o autores, hablar de un libro que hemos escrito, nosotras, nosotros mismos, en este caso yo, no es sencillo, porque entre otras cosas, tengo la obligación personal de recomendarlo, cosa que voy a hacer sin ningún rubor. En realidad, sí me interesa recomendar el libro por sólidas razones. Primero, quisiera hacer un poquitito de historia. Este libro, En las Salas del Placer, originalmente editado por Pax en el año 2005, fue el producto de un conjunto de reflexiones, de ideas, pero sobre todo de prácticas profesionales a lo largo de muchos años antes en el ámbito de la sexología. Yo reflexioné sobre que en efecto había libros sexológicos, sobre todo anglosajones, que había libros mexicanos también, de educación sexual y de lo que llamamos sexología clínica o terapia sexual, pero que no había textos que se refirieran a una corriente que estábamos empezando a desarrollar, un conjunto de mujeres y hombres que, independientemente de nuestra carrera profesional, habíamos estudiado psicología humanista o más específicamente intervenciones psicoterapéuticas con el modelo humanista. En ese sentido, a mí me pareció natural, por usar una palabra común, el poder hacer la fusión de toda la disciplina y la tradición sexológica contemporánea con la psicoterapia humanista, específicamente el enfoque centrado en la persona y la gestalt. En tal sentido, urgía, digo yo, un libro no solamente para las personas profesionales que estaban justamente entrenándose en estos ámbitos de la sexología y la educación sexual, sino también y sobre todo para el público general. De hecho, con este libro y otro que había escrito anteriormente llamado Resignificar lo masculino, yo quise dirigirme al público vasto, al público todo, que no tiene la obligación de saber ni psicoterapia ni sexología. En otras palabras, me quise dedicar, literariamente hablando, a la divulgación, cosa a la que me sigo dedicando en la actualidad.
porque los ámbitos profesionales que son circunscritos, que están conformados por personas que no nos leemos la mano como buenos gitanos, puesto que sabemos algo de esto, pues es un ámbito bastante bien cubierto. En México, tanto en psicoterapia como en sexología, hay niveles, hay estándares de calidad bastante amplios, bastante extensos y muy buenos, diría yo. Pero no así en la divulgación sobre nuestra temática. Entonces, con esa idea central de fusionar dos enfoques, el de la psicoterapia humanista y el de la sexología clínica contemporánea, junto con la educación sexual integral, es que urdí la realización de este libro. Si alguien me preguntara en este momento, como posiblemente lo harían varias personas, ¿por qué recomiendas tu propio libro? No lo recomiendo por ser yo, David Barrios Martínez, su autor. Lo recomiendo por 4 cosas. Primero, porque es el primer texto mexicano que descubre y promueve el nombre de sexología existencial humanista, justamente para abarcar estos 2 ámbitos de los que ya platiqué. En segundo lugar, porque este libro reúne experiencias concretas de la situación mexicana. Hablamos de la sexualidad de mexicanas y mexicanos y hablamos de lo que pasa en el ámbito educacional y clínico en México. Tercero, porque hice un ejercicio compilatorio. Al ratito podríamos quizá hablar de algunos de los temas que se abordan en el libro, pero lo que hice fue sintetizar, condensar mucha de la tradición sexológica y de mi experiencia personal en esta profesión. Y en cuarto lugar, y muy importante, porque este libro cuenta con 3 colaboraciones magníficas que le dan esencia y que lo nutren notablemente. Para empezar, desde el prólogo. La gran psicoterapeuta Gestalt Miriam Muñoz Polit me hizo el favor de hacer el prólogo, que básicamente es un recuento de elementos sustanciales de psicología humanista junto con sexología científica. Entonces, puso como el camino idóneo para que el lector y la lectora, a la hora de echar a andar justamente su indagación de lo que este libro contiene, fueran teniendo el contexto y la explicación de dónde rayos sale eso de la sexología existencial humanista. El segundo texto colaborativo es el de la doctora María Antonieta García Ramos, una sexóloga muy connotada, una representante en México muy conocida y estupenda acerca de las ideas y de las aplicaciones prácticas de Fina Sanz con su terapia de reencuentro. Yo considero que Antonieta García Ramos es la sexóloga mexicana que mejor ha recogido y mejor ha difundido la terapia de reencuentro en México y en otros lugares. Entonces ella hace una colaboración muy buena que se refiere esencialmente a la evolución de la sexualidad en la persona desde antes de la propia gestación, desde antes de la fusión del óvulo y el espermatozoide, pasando después por la gestación y el desarrollo de lo humano post-nacimiento en el ámbito sexológico y con una visión, insisto, humanista. Y la tercera gran colaboración se refiere a un capítulo específico de En las alas del placer que alude a la sexualidad y el derecho al placer de las personas con limitaciones observables. Esta colaboración es del extraordinario psicoterapeuta y sexólogo, primero alumno, después amigo, siempre colega, hasta su muerte muy prematura. Javier Cambrón Mondragón, a quien debemos la propuesta del derecho al placer en las personas con las así llamadas discapacidades, que él sabiamente llamó el derecho al placer en las personas con limitaciones observables, y por la sola existencia de ese capítulo, de esa obra que resultó póstuma, finalmente apareció, tuve el honor de que apareciera en mi libro, valdría la pena adquirir, leer, sobre todo discutir, comentar los contenidos de En las alas del placer. Y si yo quisiera agregar algo respecto a por qué lo puedo recomendar sin ningún rubor, como dije antes, es porque en este libro, que por cierto no es un libro extensísimo, es un libro que apenas dispone de 225 páginas,
porque en este libro se compila, me parece, la esencia de la propuesta existencial humanista en sexología, con los rubros respeto a la diversidad sexual y erótica, reivindicación del derecho al placer, una objeción muy seria, muy formal a restringir al ámbito de salud y enfermedad el enfoque de la sexología clínica, se refuta la ideología meramente reproductiva en las relaciones sexuales, se reconoce y promueve la equidad de género, es un libro de cuño feminista. No voy a entrar en la ociosa discusión de si los hombres podemos o no ser feministas. El libro contiene ideas y propuestas feministas y finalmente la atención a las necesidades de la persona sin que esto implique una restricción. ¿A qué me refiero? A que se ve lo psicoafectivo, lo sociocultural y lo orgánico, no una parcela del conocimiento aislada, sino todas ellas. Pero además, el subtítulo del libro es sugerente, cómo aumentar nuestro goce sexual. Y de una vez atajo, no son recomendaciones tipo manual de técnicas sexuales que se consiguen en cualquier tienda de autoservicio o en algún tipo de promoción en internet. No. Aquí básicamente hablamos de nuestra propuesta de erotismo integral, un erotismo más pleno, más sabio, integrador, que incluye no nada más el simple coito chimpuncuazo a lo que te truje chencha, como suelo decir, sino toda una propuesta para volver más amplio, decía yo, más integrador, más pleno, el erotismo de hombres y mujeres, independientemente de su orientación erótico-afectiva o preferencia sexual. Incluye, por cierto, al final, un compilado de imágenes sutiles, de ninguna manera burdas, sobre propuestas eróticas muy sencillas, pero muy completas, diría yo, con el objeto de ampliar el repertorio erótico y volver efectivamente erotismos que a veces son mecánicos y pobres en algo mucho más amplio, mucho más rico, mucho más lleno de intensidades, de ternura, de pasión, de animosidad, de buen sentir y buen vivir. Porque reivindicamos el derecho al placer, hacemos esas propuestas fundamentadas en nuestra experiencia clínica. Y se ilustra pues con algunas imágenes, con algunas descripciones que pueden ser un buen complemento para las personas que abreven de la lectura. Es decir, las personas que le echen un ojito a este libro con diferentes propuestas, pero una central que es el de la sexología humanista, creo que se van a interesar, creo que les puede dar ideas importantes para renovar su vida erótica y por otro lado provee de información esencial que según mi visión debe figurar en toda biblioteca de cualquier persona, independientemente de a lo que se dedique, interesada en el campo de la sexualidad. Prácticamente podría decir que yo no conozco a ninguna persona que soslaye la importancia de la sexualidad o que no le interese. De tal manera que este libro, En las alas del placer, viene a constituir una propuesta apta para todos las personas que lo lean y no causaría ningún problema tampoco para los profesionistas de carreras científicas y humanistas, ni tampoco para quienes están estudiando o piensan estudiar sexología. Es decir, es un libro accesible en su lenguaje, en su modo de decir las cosas, aunque contiene conocimientos ciertos de las cosas por sus causas, es decir, apelamos a la ciencia, y también puede ser leído por los neófitos o por los principiantes, diríamos, o por cualquier otra persona. Ni especialistas, ni estudiantes, ni público en general están exentos quizá de tener interés en su lectura. Es otra razón por la que lo recomiendo ampliamente. Minutos atrás yo mencioné que es mi interés la divulgación, me interesa ir hacia el exterior, comunicarme con la gente y llevar conceptos que a veces son complejos a un plano de sencillez. Esta es parte de la didáctica. Por esa razón, como bien apuntaba Montserrat al inicio de esta transmisión, yo voy mucho a los medios impresos y electrónicos, se me convoca mucho para escribir artículos, se me convoca para hacer alguna entrevista, se me lleva a los medios internéticos y televisivos, probablemente por esa característica que he venido desarrollando a lo largo del tiempo.
en la lectura de esta síntesis curricular que me hizo el favor de hacer Montserrat. Comentaba que soy egresado de la especialización en docencia por parte de mi alma mater, la UNAM. Pues bien, una de las herramientas que yo recogí y que después desarrollé fue el poder comunicar las cosas con sencillez, con llaneza, con precisión también, para que un público que no está obligado a saber sexología ni educación sexual, no solamente lo pueda entender a la perfección, sino que además suscite algo que es muy importante en la sexología, que desarrolle el verbo desmitificar. El verbo desmitificar es sumamente importante y promueve no solamente cambios en lo cognitivo, sino también en las sensaciones, en los sentimientos y en las actitudes. En este libro, en las alas del placer, la apuesta central es a promover el cambio actitudinal. Tenemos ideas, tenemos sugerencias, tenemos algunos elementos experienciales, clínicos, didácticos, que creo que le pueden ayudar mucho a la gente a renovar su vida sexual, a comprender mejor la sexualidad de las otras personas, a ser respetuosos con la diversidad sexual y a ser equitativos en la relación con el otro género y con el propio. El panorama, así de sencillo, es el que se plantea en este libro. Y yo diría que hasta ahí la dejo para ver si existen comentarios, preguntas de las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión. De no ser así, a lo mejor nos quedaría un poquito de tiempo para agregar algo. Muchas gracias, doctor. La verdad es muy importante su libro en estos tiempos porque también hay pues una serie de problemáticas sexuales que se han incrementado hablando en estos tiempos de pandemia que quizá no sabíamos que existían y bueno, las llamadas a cada vez incrementan más. En lo que se animan a preguntarnos algo, bueno, tiene algunos saludos, dice un placer verte y escucharte, dice en un libro que resulta indispensable para quienes nos dedicamos a la sexología y público en general. Y bueno, en lo que nos hacen alguna pregunta, Oye, pero dime quién dijo eso para enviarle un saludo de regreso, por favor. claro que sí, es Diana Meléndez Rojas. Diana Meléndez, colega, amiga, en algún momento fue mi alumna y creo que no la eché a perder porque salió muy buena y ya traía todo un background previo. Saludos, Diana, es un placer saludarnos por aquí. Y le estaba diciendo que hay una frase en el libro justo que dice, la sexualidad en el ser humano es tan importante de desarrollar como la inteligencia. Y no sé a cuántos, pero al menos a mí no me enseñaron eso, ¿no? O sea, de hecho fue algo que después, cuando crezcas, cuando seas grande. Pero debe ser desde chiquito, ¿no? Toda la vida. Totalmente, Montserrat. Fíjate que este libro a mí me parece que sigue siendo muy vigente en 2020 y lo seguirá siendo, creo, pese a que fue originalmente publicado en 2005, justamente porque tocábamos una temática que ahora está en boga, pero que allá y entonces ni se hablaba de eso. Eh, eh, Quitamos el foco de la inteligencia racional y la pusimos más en lo que ahora se conoce como inteligencia emocional. En tal sentido, la vida erótica, el ejercicio de la sexualidad sin culpa, sin vergüenza, sin adecuación, liberándonos de ataduras, es muy importante y se acerca mucho al concepto moderno de salud sexual. Justamente en una época pandémica de crisis sanitaria, económica, social, como la que estamos viviendo mundialmente, la reflexión, la puesta en práctica de algunas propuestas de este libro son, decía yo, más vigentes que nunca. Y ahora yo releyéndolo a propósito de esta transmisión, pues me doy cuenta que muchas de las cosas que vienen en las salas del placer, hoy las suscribiría como hace 15 años. Y eso me maravilla porque de alguna manera Javier Cambrón, Antonieta García, Miriam Muñoz Polit y David Barrios fuimos medio visionarios con lo que estábamos planteando en este libro, que reitero, no tengo ningún rubor en recomendar, pese a que es mío. Sí, sí, no, y la verdad está escrito de una forma bastante amable. Aquellos que no somos sexólogos ni psicólogos, pero sí tenemos un interés por la sexualidad, pues por descubrirla, por explotarla también. Creo que es un libro bastante rico.
Aquí hay un capítulo que se llama Crisis de la edad madura y salud sexual. Un tema también hablando de los estereotipos que hay que romper para tener una vida más digna, más íntegra. Totalmente. Se refiere este capítulo a las personas que no son lo suficientemente viejos para ser considerados jóvenes y que no son lo suficientemente jóvenes para ser considerados viejos, la edad intermedia, que de manera un poquito arbitraria podríamos establecer por ahí entre los 45 y los 55 años, más o menos. Es decir, todavía nadie te diría que eres vieja o viejo a esas edades, pero tampoco nadie te diría que eres una jovenzuela o jovenzuelo. La crisis tiene que ver con muchos ámbitos psicoafectivos y sociales, también económicos, laborales, pero repercute de manera muy contundente en la vida sexual. Muchos hombres y muchas mujeres sienten los efectos de la edad, eh, más que nada por la presión social que existe. Es que ya no soy el mismo de antes, dicen muchos hombres. Es que ya no tengo la misma calidad de las erecciones. Es que ahora mis contracciones en el orgasmo no son tan fuertes. Es que ahora necesito más estimulación para excitarme, por ejemplo. Muchas mujeres, con esta idea de que el síndrome climatérico les va a afectar en su sexualidad, es una idea que compran, que desarrollan y que no es así, porque algo que demostramos en este libro, en ese capítulo de la crisis de la edad mediana, es precisamente que el erotismo femenino se ve enaltecido, se ve exacerbado incluso en la edad mediana. Las mujeres de más de 40, y yo casi no establecería límite temporal, renuevan su erotismo. Entre otras cosas porque ya no tienen la urgencia de la atención de la puericultura, quizá si es que tienen hijas e hijos, estos ya son independientes, porque ahora se ocupan menos de actividades que antes les demandaban más tiempo, porque ahora ya no tienen temor de embarazos no deseados, dado que ya no hay ciclicidad en la reproducción, se han interrumpido los ciclos reproductivos, y entonces se libera el deseo. El problema que yo planteo en este capítulo del libro es que a veces hay una incompatibilidad. Él se siente muy menoscabado en su erotismo, en su apetito sexual, por ejemplo, y ella siente que se realza. Entonces, como que no hay un empate, y ahí es donde viene la crisis que hay que atender y que de hecho las sexólogas y los sexólogos atendemos en la consulta clínica sexológica. Este libro le va a interesar a muchas personas también por esto. Y recordemos que la pirámide demográfica en México, la pirámide poblacional, se está invirtiendo. Cada vez va a haber más gente de edad mediana, de edad madura y viejas y viejos, porque esa es como la regla del proceso evolutivo de países como México y muchos otros. De tal manera que quienes ahora somos minoría, o sea, los viejos como yo, de pronto nos vamos a convertir en la población predominante, los medianos, los muy maduros y las personas de mucha mayor edad. Este libro les va a ofrecer algunas alternativas, algunas propuestas que creo que van a ser de interés para este grupo de lectoras y lectores. Doctor, y hablando de este perfil de edad y todo, también se habla de unas generaciones que vienen hipersexualizadas, pero no cuentan con la información, sino vienen desinformados, pero tienen mucho más alcance a imágenes, videos que quizá truncan un poco la educación sexual. Sí, mira, lo que dices es importante. Hay una sobresexualización informativa. Voy a subrayarlo, sobresexualización informativa por los medios electrónicos y por otras vías, pero no está acompañada de una adecuada educación sexual integral, tal como ya lo marca desde el año pasado el texto constitucional. En el artículo 3 de la Constitución se señala la obligatoriedad de la educación sexual científica, laica, con equidad de género. No la está viendo. Pero hay una paradoja muy interesante. Hay estudios, y lo corroboramos en la consulta y en los talleres que efectuamos, de que la población millennial y centennial, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, ha abatido sus contactos cuerpo a cuerpo, es decir, el ejercicio sexual en pareja está muy abatido. Parece que recurren más a la tablet o a la pantalla de la laptop o al smartphone o al sexting o a otro tipo de estimulaciones que al encuentro corporal como lo hacíamos a la antigüita. Todavía a ti te tocó, ¿no? El encuentro cuerpo a cuerpo. Entonces hay una gran paradoja. En una sociedad mundial
globalizada internéticamente, la sociedad de la comunicación, nos estamos aislando crecientemente y esto no tiene que ver con la pandemia y con el confinamiento. Como decimos en mi pueblo, ya desde antes nos estábamos aislando. Muchos jóvenes de uno y otro género, chicas y chicos, se están aislando, están escabullendo las relaciones comprometidas, amorosas y eróticas y están recurriendo más a la pantalla y al teclado. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar profundamente. ¿Qué estamos haciendo con nuestras sociedades? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Cómo recuperar un placer erótico comprometido, sano, en el sentido integral, protegido, y donde se abatan las violencias de género? Ese es un gran reto, un reto contemporáneo, que de alguna manera en este libro, En las salas del placer, bosquejamos, escrito, recuérdalo, en el año 2005, pero tan vigente como entonces. Son parte de las reflexiones que tu pregunta me suscita. Sí, muchas gracias. Este libro también les puede ayudar a todos aquellos papás que quieren como sanar ciertas cosas con ellos mismos y pues también no transmitir esos mismos miedos que también generan esta desinformación, ¿no? Sí, a ese propósito, Monse, te quiero decir algo. No hace mucho, en una escapadita que me di, que casi casi me la paso confinado, pero disfrazado de astronauta salgo a la civilización a adquirir insumos, ¿no? En una tienda de autoservicio saliendo me abordó un señor, un papá precisamente, y me dijo, usted es el doctor Barrios, lo he visto en la tele, etcétera, etcétera, y me dio las gracias porque me dijo que ha leído 2 o 3 libros míos, entre ellos En las salas del placer, y me dijo, no sabe, Doc, cómo me ha ayudado a la educación sexual en el seno de mi casa. Ha sido un libro de mucho apoyo para poder educar sexualmente a mi hija y a mi hijo, y me dijo así como con mucha sinceridad que su esposa y él me lo agradecerían. No estaba su esposa, pero lo entendí como vocero de ambos y me dio muchísimo gusto ese comentario porque además de estimular mi ego, acuérdate que las personas que somos de Tulancingo Hidalgo somos muy vanidosos y ególatras, además de eso dije, claro que sí, el público, papá y mamá, necesitan lecturas claras, sencillas, propositivas, que coadyuven a la educación sexual en el seno de la casa. Sí, puede ser una actividad también integradora, ¿no? Entre los dos, leerlo los dos, un capítulo, ¿no? Exactamente, así es. Doctor, tenemos por aquí un comentario de Ana y dice, tengo 30 años y hace poco tiempo comencé a adentrarme al tema del amor propio. Creo que este libro me ayudará a desmitificar, como dijo el autor, muchas concepciones sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Qué interesante comentario de Ana y además es también de gran importancia contemporánea. Se nos educa para servir, para brindar, para ayudar a las y los demás y pocas veces focalizamos sobre nosotras mismas, nosotros mismos. El amor propio tiene que ver con una revaloración de lo que soy sobre la base de dónde pongo el centro de mi atención, dónde valoro. Le concedo más importancia a las opiniones del entorno, de allá, acá, acullá, o a las de mí misma, a las de mí mismo. El amor propio tiene mucho que ver con respetar y querer el propio cuerpo, con respetarse a sí misma, con los atributos y las deficiencias que todas y todos tenemos, y se relaciona mucho con el concepto de autoestima. Es decir, crecemos como personas cuando fomentamos el amor propio. Y si me apuras un poquito, el amor propio también está relacionado con el contacto con el propio cuerpo y con el autoerotismo. Porque efectivamente sabemos que cuando, voy a hablar de las mujeres como ejemplo máximo, cuando una mujer conoce su cuerpo, se acerca a él, al cuerpo, lo quiere, lo toca, lo acaricia y se autoerotiza, para decirlo claramente, se masturba, es bastante más probable que en ese momento de su vida y en el futuro disponga más de placer, que se ponga sus alitas, como dice el libro, y vuele alto en las alas del placer. Por el contrario, si esta mujer no conoce su cuerpo, si no se autoexplora, si no se autoerotiza, ofrece más dificultades el llegar al placer erótico. Hasta para eso sirve el amor propio, lo cual agradezco mucho el comentario de Ana porque va muy acorde con la propuesta de este libro de las alas del placer.
Y qué importante porque a veces, por decirlo así, se genitaliza la sexualidad y Ujú. va mucho más allá, ¿no? O sea, va más allá, va en el amor propio, la autoestima y a veces los problemas no están en el cuerpo, sino en cómo lo percibimos. Absolutamente. Hay muchas personas que creen que las sexólogas y los sexólogos somos como mecánicos del sexo, que se pare el pene, que lubrique la vagina, que vengan los orgasmos, que venga el deseo. Y eso es cierto como una parte de nuestro trabajo sustantivo, pero tú has dicho algo muy importante y Ana lo refuerza. En realidad, el volver a una misma, a uno mismo, el favorecer la autoestima, el dar elementos importantes para recuperar el cariño, el afecto por una misma, por uno mismo, es sustancial para una buena vida sexual. Si nosotros mecanizamos o circunscribimos al coito el vínculo sexual, lo empobrecemos mucho. En realidad, las implicaciones son, como dice el libro, equidad de género, reivindicación del derecho al placer, respecto a la diversidad sexual, absoluto respeto irrestricto, y también una concepción amplia de lo que es la salud y la educación sexual. Incluye lo físico, lo psicológico y lo cultural. Es todo eso el ámbito de la sexología y es todo eso lo que los seres humanos debiésemos trabajar para tener una verdadera salud sexual. Muchas gracias. Creo que este comentario que nos hace Ingrid Guerrero va igual por acá, porque dice, ojalá que David pudiera hablar un poquito sobre su propuesta en el libro al respecto de la sexología científica y humanista y del derecho al placer como derecho humano. Bueno, pues muchas gracias, Ingrid Guerrero, estimadísima colega, que sabe muy bien de esto, pero agradezco su intervención porque nos favorece el poderlo platicar con el público que nos hace el favor de atender esta transmisión. Bien, primero, ciencia y humanismo son indisolubles. Nosotros creemos que el conocimiento cierto de las cosas por sus causas, el conjunto de conocimientos metódicamente dispuestos, bien sistematizados, es muy importante. Particularmente importante en la época contemporánea, donde hay embates conservadores terribles, muy bien financiados económicamente, que tratan de conculcar, de frenar la educación sexual integral. Me refiero, claro, a esta propuesta nefasta, conservadora, profundamente reaccionaria del PIN parental. Esta iniciativa de la derecha más conservadora española, no olvidemos que surge del partido Vox de España y que aquí los grupos conservadores han acogido, donde básicamente, pretextando los derechos de niñas y niñas, se trata de un derecho de veto de papá y mamá para prohibir contenidos de educación sexual que se les den a sus hijas e hijos, o bien para autorizar, abro comillas, lo que sí les deben dar de contenidos de clase y lo que no. Esto, como se puede ver claramente, es una manera de intentar una forma, pues una intentona vana, por cierto, de impedir la educación sexual integral. La educación sexual integral, que ya está consagrada, como dije antes, en el artículo 3 de la Constitución, tiene varios elementos que son importantes. Científica, conocimiento cierto, avalado por las investigaciones metódicamente fundadas. Tiene que ser laica, sin la intervención de confesiones religiosas y de dogmas de fe, muy respetables, pero que pertenecen a otro ámbito. Tiene que ser con equidad de género. Ya estuvo suave de esta inequidad tan espantosa que propicia agresiones innombrables a mujeres cotidianamente, desde vejaciones en la calle hasta los crímenes de odio que nos llevan a los feminicidios en nuestra cultura. La sexología científica y humanista promueve la equidad de género como algo imperativo y urgente. Con todos esos elementos, ¿cómo es posible que los que sostienen lo del PIN parental tengan el cinismo, diría yo, de plantear que se anule la educación sexual integral en los hechos? Fíjate en esto, Montserrat, Ujú. y las personas que nos hacen el favor de atendernos. Se nos acusa a las sexólogas y los sexólogos de que no tenemos valores, de que, como diría mi abuela, es pura cogedera lo que promovemos. No es así. ¿Cómo no van a ser valores la equidad, la justicia, la libertad interna para actuar?
las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. ¿Cómo no van a ser valores el derecho a la salud, a la educación? ¿Cómo no van a ser valores el que las personas vivan la felicidad construyéndola cotidianamente a partir de un equilibrio entre aspectos orgánicos, físicos y culturales? Todos esos son valores que las sexólogas y los sexólogos de México sostenemos. Por esa razón, vamos a seguir impulsando, como seguramente lo harán Ana, Ingrid, Diana, que se han comunicado con nosotras, con nosotros, para poder hacer una realidad algo que sigue siendo una asignatura pendiente en México. La educación sexual integral para todos los niveles educacionales en el seno de las casas, de las escuelas, de los sindicatos. Un indicador del desarrollo social de un país no nada más es el ingreso per cápita o la oferta de empleo, no. Un indicador muy importante es la educación sexual integral para su población. Y en eso estamos empeñadas y empeñados en México. Y bueno, espero haber respondido, aunque sea brevemente, al cuestionamiento de Ingrid, el cual agradezco mucho. Sí, sí, yo creo que sí, y además es muy importante lo que dicen, porque sin esta educación y sin esta lucha, retrocedemos 20 años cada día, ¿no? Es a veces horrible que veamos estas noticias donde pues el aborto todavía no es legal, donde se busca otra vez ser conservadores en vez de la salud, en vez de Así es. educación sexual desde pequeños, ¿no? Así es. Ahora que tocas uno de estos temas, ya es insoportable, esa es una expresión mía, el seguir tolerando que las mujeres no tengan acceso a la interrupción del embarazo legalmente establecido, fundamentado, normado. Hay personas que han sufrido penas de cárcel porque han decidido abortar por razones muy válidas y muy importantes. Hay, desde luego, también personas que no tienen un fácil acceso a los medios sanitarios y hospitalarios para efectuarlo y siguen recurriendo a la clandestinidad. Y nadie en su sano juicio va felizmente a abortar con toda la secuela de problemas emocionales que esto implica. Entonces es fundamental el que podamos garantizar el derecho de las mujeres a un aborto libre, seguro, no penado, dentro de un cierto rango. Las 12 semanas es un plazo muy razonable de gestación. Esta es una asignatura también pendiente, igual que lo es el que las niñas y niños trans puedan acceder a un acta de nacimiento acorde a su identidad de género. Todavía hay muchísimo por hacer en el plano de las políticas públicas y de las modificaciones legislativas en México, pero quiero reiterar, a las sexólogas y los sexólogos del país no vamos a perder de vista jamás nunca la importancia de la educación sexual integral como un pivote del cambio social beneficioso para toda la población, absolutamente. Doctor, ¿y usted cómo ve este cambio, este camino? ¿Va lento? ¿Estamos muy estancados? ¿Qué más podemos hacer? Porque creo que podemos hacer todos algo, incluso seamos profesionales o no de la psicología, de la sexología, podemos ser difusores de la educación sexual, eh, así, ¿no? A pie de calle, no importa, pero ¿cómo usted ve este camino? Mira, yo diría que ha habido avances muy considerables, particularmente en las últimas décadas, merced a la labor de mis colegas, educadoras y educadores sexuales, del vasto grupo de activistas, feministas, luchadores por el respeto a la diversidad sexual, personas que reivindican derechos humanos, muchos otros, también por los medios de comunicación social que cada vez más se ponen la pila en la difusión de esta temática que antes era ignorada o que no era tomada en cuenta. Sin embargo, también debo decir que todavía estamos lejos de alcanzar niveles de educación sexual integral como se han logrado en otras latitudes del mundo. Estamos lejos de Islandia y de Suecia y de Bélgica y de Dinamarca, desde luego, pero toda proporción guardada, en México hay sexólogas, educadores de uno y otro género de excelente nivel. Necesitamos difundir más, necesitamos
intercambiar opiniones con cada vez más grupos de población. Necesitamos incidir en políticas públicas. Además de la academia, debemos hacer activismo, activismo social, y desde luego involucrar a la población. Para la población es muy importante esta temática, aunque los grupos conservadores la nieguen o la hagan a un lado. No lo vamos a permitir, desde luego. Yo quiero destacar sobre todo la lucha de las mujeres. A mí me parece que la lucha feminista, con sus diferentes implicaciones en la vida social de México, ha sido crucial. Quiero también reivindicar y destacar la lucha de las así llamadas, entre comillas, minorías sexuales, las mujeres lesbianas, los hombres gays, hombres y mujeres trans, etcétera, que han puesto no su granito, sino su enorme roca de contribución a esta lucha. Y me parece importante también, y perdón por un nuevo comercial, que, No, adelante. que libros como este ayudan, ¿no? Es decir, leer un libro, discutirlo, difundirlo, no origina un cambio social de fondo, pero sí contribuye a ir regando semillitas de cambio social tan urgente. Educación sexual integral me parece que es algo fundamental. Y no quiero dejar de comentar también que es muy importante que el gobierno federal se ponga las pilas. Ya está el artículo 3º. Vamos a respetarlo, a promoverlo, a difundirlo y a traducirlo en políticas públicas. Yo ahí sí debo decirlo con toda sinceridad, noto lento al gobierno federal en la instrumentación de políticas públicas, y aquí estamos las sexólogas y los sexólogos dispuestos a ser interlocutores, a aportar ideas, a contribuir para esta magna tarea que es llevar educación sexual integral a toda la población y hacer real el texto constitucional, porque si no se va a quedar como letra muerta. Eso lo debemos evitar también. Exacto. Y bien lo dice también Ingrid Guerrero, dice, gracias, indispensable el análisis ante el avance de los grupos reaccionarios y fundamentalistas, que es justo lo que acaba de mencionar. Sí, imagínate, Monse, por ejemplo, que las políticas públicas en educación y en salud, incluyendo educación sexual en México, las dirigiera un obispo, un ayatola, un pastor o un rabino. Estaría, como dice un hermano mío, aproximadamente de la fregada. Eso lo tenemos que evitar. Fíjate qué curioso. La laicidad, la educación laica, es la que garantiza la libertad de expresión. Justamente la laicidad garantiza que se puedan expresar las opiniones y las ideas sin imponerlas. Por lo tanto, lejos de lo que dicen los grupos conservadores, que quisieran que todo fuera confesional y religioso, es al revés. La laicidad nos garantiza a todas y a todos, incluyendo a quienes son religiosos, cosa muy respetable, su libertad de acción. Entonces, por eso debemos como sociedad fomentar la ciencia, el humanismo, la laicidad y la equidad de género. Sí, que se aprovechen estas leyes no solo por conveniencia, ¿no? Sino para el bien de todos. Así es, absolutamente de acuerdo. Tenemos, bueno, hay una pregunta que en dónde pueden conseguir el libro. El libro lo pueden conseguir en Gandhi Sótano, y también les voy a poner la liga para que lo puedan obtener. Lo estamos enviando a sus casas a través de nuestra página web. Espléndido. Me vas a tener que mandar algunos a mí porque ya nada más me queda este ejemplar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vale, pues. Sí. Bueno, Sí. doctor, pues ya no tenemos más comentarios. No sé si gusta agregar algo para ir cerrando. Primero que todo, agradecerte a ti, a la editorial, por su interés en la difusión de estos temas, y sobre todo a las personas que nos han hecho el favor de unirse a esta transmisión, a algunas colegas mías y a otras personas. Muchísimas gracias. Me parece que estos son temas que merecen mucha difusión. A veces creemos que solo la política o la economía o las explosiones o las guerras son noticia. Para mí no. Para mí, un libro viejo, nuevo, renovado, actualizado, es una noticia. Es una noticia. Debemos devolver a las letras, debemos volver a los libros, ya sea de manera electrónica o de manera física en papel. Urge que México se inunde de páginas y de lectoras y lectores. Por eso a mí me encanta hablar de libros, aunque sea un libro mío, y recomiendo pues a quienes nos escuchan y nos ven
la lectura de este y de otros libros de la colección de Pax de Terracota, porque me parece que es algo esencial el nutrirse de esto, que no solamente nos llega a la cabeza, sino también al corazón. De tal manera que, pues felicidades por este interés, Montserrat, y saludos y gracias a quienes nos han seguido en esta transmisión. No, muchas gracias a usted, doctor. La verdad es un honor difundir este tipo de libros que pueden salvar la vida a muchas personas y pueden salvar muchos corazones también, como lo acaba de decir usted. Ya nada más por finalizar, Erika Vázquez dice justo eso, un libro es el enorme acontecimiento humano y este libro es un acontecimiento que hay que promover, que hay que compartir, que hay que leer y también hay que regalar, porque como lo comenté hace un rato, podemos cambiarle la vida a alguien con un libro. Absolutamente. Pues muchísimas gracias, Montserrat, a todas y Gracias. todos quienes han estado presentes en esta transmisión y también a quienes estarán a la hora de que nos visite, por ejemplo, en YouTube, por citar un ejemplo de las redes de comunicación social. Sí, sí, lo estaremos compartiendo para que llegue a mucha más gente. Muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo virtual Gracias. a todas y a todos, muy gentiles. Gracias a todos por allá. Hasta luego.